caliente en materia cambiaria. Vamos a preguntarle a Carlos qué está pasando con el dólar. Todavía no cerró, pero es la suba más alta en la gestión Milei, podríamos decir. Vos estuviste diciendo recién, Carlos, que estaba subiendo a razón de 10 pesos por hora, digo bien. Ahora menos, vemos en la ventana Débora, de pantalla 1.385. Vuelve a subir 1.385 el valor. Lo que hay que decir, Débora, es que desde que se levantó el cepo, a partir del 14 de abril, hasta ahora, esta suba del dólar es la más alta desde, en términos diarios, está aumentando prácticamente un 4,5%. Vos calculá que si el dólar aumenta, y el aumento ya en el mes, ya llega prácticamente al 14%. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero lo que hay que tener en cuenta también, Débora, es que a partir de mañana empiezan las nuevas retenciones. Hay que recordar que del 33 pasa al 26 la soja, que duró muy poco tiempo, y hay un dólar más alto. Por lo tanto, claro, el campo va a estar de fiesta, tiene más incentivo para liquidar. Bueno, claro, es el anuncio de la baja de las retenciones más un tipo de cambio más competitivo. Pero igualmente mete mucho ruido, Carlos. A ver, yo tengo varias preguntas para hacerte, porque en el medio está la puja con la tasa de interés, que el gobierno convalidó una tasa alta. Aparentemente la idea del gobierno es ir por la desinflación independientemente del tema cambiario. Ahora, mi pregunta es, a pesar de la tasa alta, la compra de dólar minorista, porque viste que mucho se dice el mercado, vos recién dabas un dato que a mí me parece muy interesante, que es la compra de dólar minorista, es decir, los argentinos que tienen capacidad de ahorro y que fueron al dólar, al home banking, ahora que no hay cepo cambiario para las personas, ¿de cuánto fue en el mes de junio? De aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y si vos tomás de la salida del cepo hasta ahora, prácticamente los argentinos, los minoristas, le compraron al Banco Central aproximadamente 9.500 millones de dólares. Para entenderlo en magnitud, el fondo te dio 20.000 millones de dólares y los minoristas le compraron ya 9.500 millones de dólares al gobierno Milei. También ayer Luis Caputo dijo que el Tesoro compró 1.500 millones de dólares también. Por lo tanto, el Tesoro está comprando los dólares, no los está comprando el Banco Central. Pero yo diría, habría que esperar, Débora, a partir de mañana qué pasa en el mercado, porque esta suba, yo no te diría que es inexplicable, porque hay muchas razones para poder explicarla. Ahí yo estaba leyendo está en todos los portales ahora el tema de la expectativa que genera este movimiento del dólar, ¿no? Algunos analistas hablan de alguna mala praxis en la política económica en relación con el tema de las LEFI. No sé, como si ese hubiera sido el nudo o la génesis del conflicto. Hay que ver si es algo coyuntural o si el gobierno lo puede frenar o si se siente más cómodo con un dólar más cerca del techo de la banda que del piso. Sí, Carlos. lo que hay que decir es que, para que entienda la gente en general, el gobierno optó por dejar bastantes pesos en el mercado libres. Y esos pesos en el mercado te van a comprar dólares. Entonces, mirá, ahí está el problema. Bueno, el ministro de Economía, Caputo, intentó dar alguna suerte de explicación. Esta sería la voz del gobierno, la voz oficial, en relación con la explicación por el tema cambiario. Dice el ministro de Economía, correcto, una daga para la oposición. Le responde a un usuario de X. Un dato muy interesante es que el TCR está en máximos de 14 meses. ¿Y qué habrá pasado con el PAS a inflación? Porque acá lo hablamos mucho. Si el dólar subió en el mes, lo redondeo, 12% en un mes, ¿cómo no se produce el famoso pass-through, que es el pase a la inflación? En una inflación que está proyectada entre el 1,5 y el 2. Vos me dirás, Carlos, bueno, hay que esperar a la inflación de agosto, pero ya veníamos igual con un movimiento cambiario. Entonces, el ministro de Economía dice, correcto, una daga para la oposición, porque no se está reflejando la suba del dólar en la inflación. Y ahí da algunos datos técnicos que si querés, explicalos vos, Carlos, si es que lo estás viendo, ¿no? Sí, ahí dice Caputo, el base 102,67 es en realidad el tipo de cambio real que marca el Banco Central de la República Argentina, y dice base 100, quiere decir 100, dice, es decir, casi 3% por encima del de enero del 2016 y sin traspaso a precio. ¿Qué está diciendo Caputo? Estamos mejorando el tipo de cambio real de alguna manera, porque estaba 100 y ahora está en 102,67, un 2,67 arriba, tampoco es una locura, pero además está diciendo que no hubo traspaso a precios. Bueno, igualmente yo doy este dato, 12% la suba del dólar en un mes, la inflación
en torno o por debajo del 2%. Le quiero preguntar, está con nosotros Luis Tonelli también, ¿cuánto puede jugar en todo esto el clima preelectoral? Aunque estamos lejos, la verdad que nos queda muy larga el trayecto, nos queda muy largo el trayecto hasta la elección de septiembre, la de octubre, pensando en esta situación de inestabilidad. ¿Vos lo asociás de alguna manera, Luis? Sí, siempre. La política mete ruido, el gobierno mismo mete ruido. Aunque ¿no? en la Argentina gobernar es mantener estable el dólar, ¿no? Ya no es poblar, como decía Albert Einstein, ¿no? En la coyuntura el gobierno tiene que mostrar músculo. El problema es que bueno, lo agarran justo en este momento de transición, como decía Carlos. Es cierto que no se traslada a precios, acá tenés un tema, no se traslada a precios porque también no hay consumo, ¿no? Bueno, entonces, también. La plata está en ciertos sectores, ¿no? Y eso va al dólar, que es como siempre... en estas épocas, el artículo de primera necesidad de la clase media, ¿no? Y yo quería preguntarte, Carlos, porque, bueno, estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? 1.385 la cotización, la suba más alta, vos decías, que ha experimentado el gobierno de Javier Milei desde su asunción, a pesar de que ya tuvo un dólar a 1.500. Sí, desde el levantamiento del cepo, ¿no? Claro, en otro contexto, exactamente. Ahora es con levantamiento del cepo para las personas, no para las empresas. Yo te quería preguntar por el tema del ancla fiscal, porque el gobierno dice, bueno, acá el escenario es muy distinto, no lo podemos comparar con ningún otro momento de volatilidad cambiaria en la Argentina, porque acá tenemos una solidez que es el ancla fiscal, que es el superávit fiscal. Ahora, la semana pasada, antes de que el presidente anunciara la quita de retenciones al campo, había hecho la cuenta Fausto Espotorno que el superávit fiscal primario de 1.6, descontado de los vencimientos de deuda, era de 0.2 o 0.3, no recuerdo exactamente. En realidad es 0.4. Bueno, finito todo. Por muy eso finito, pero hay que decir también, Débora, que el presidente Milei, cuando había empezado a notar ese problema, el acuerdo con el fondo planteaba un superávit fiscal total de 1,3 puntos del PBI. Y ese 1,3 puntos del PBI pasó al 1,6 porque se veía de alguna manera que se podía empezar a erosionar un poquito la situación fiscal, pero está muy claro que el gobierno no sale de ahí. Y yo vuelvo a repetir el tema. Hay un tuit hoy de Manuel Adorni donde habla del tema fiscal. Yo se lo pasé a la producción. Sí, después lo vemos el tuit de Adorni, que no lo terminé de comprender muy bien porque, claro, el gobierno esgrime. Yo creo que el equipo económico lo que está diciendo es tenemos el ancla fiscal, es decir, el equilibrio de las cuentas públicas, que es un activo que casi ningún otro gobierno pudo sostener, y al mismo tiempo vos lo dijiste esta semana, y creo que hoy el gobierno lo va a ratificar. Creo que hay una declaración prevista para la noche hoy del ministro de Economía, Luis Caputo. El acuerdo con el fondo, un nuevo acuerdo con el fondo, un entendimiento con el fondo, o más fondos, ¿no? Para la Argentina, Carlos. Sí, probablemente se está cerrando en estas horas. Yo te diría que a lo mejor lo anuncia el equipo económico hoy a las 20 horas, probablemente, que se cerró el acuerdo con el fondo, digamos, el segundo trimestre del año, donde la Argentina cumplió las metas monetarias, fiscales y cambiarias, a pesar de no haber acumulado las reservas internacionales que el Fondo Monetario le pedía y comprometerse para acumularlas en el próximo semestre. Pero la Argentina probablemente a partir de la semana que viene, Débora, van a entrar a las reservas del Banco Central 2.000 millones de dólares. Bueno, eso puede más. Quizá calmar esta especie de febrículas, digamos, de 1.385 el dólar ahora. Mira, acá está el tuit de Adorni. Podemos ver lo de Adorni, ¿ves? Esto lo publicó hace un ratito a la mañana. Dice, hay un sector que sigue sin comprender, ahí está el punto, ¿no? El verdadero poder del superávit fiscal. Por eso yo recién te hacía foco en este dato, claro, ¿no? Te lo explico rápido, que el gobierno, los principales economistas del gobierno, en particular Federico Furiase, que es uno de los directores del Banco Central, Bausili también y Caputo, hablan del famoso punto Anker, que era la consultora que ellos tenían anteriormente y que decía que vos tenés que tener el ancla fiscal, el ancla monetaria y el ancla cambiaria. Bueno, y las tres están. Por eso, el tema es que el dólar flota en una banda. Flota, por eso hay que acostumbrarse de alguna forma. Pero para 1.400, ¿cuánto es el techo? 1.450 sería la banda superior, o sea, por encima de los 1.450, ahí el Banco Central de la República Argentina tiene que salir a vender dólares. Está claro que no se pegó a la banda inferior y ahora lo tenés más pegado a la banda superior, y que el gobierno dijo que no iba a intervenir entre las bandas solamente cuando estuviera o en el piso de la banda o en el techo de la banda. Bueno, acá hay 2 o 3 datos que por ahí
podemos empezar a mirar para ver si, como dijo recién Carlos, la famosa frase del ministro de Economía que hoy resuena y uno se pregunta para qué la habrá dicho, que es comprá, campeón, comprá. Hoy Carlos dice, bueno, vendé, campeón, vendé, veremos cuál es la correcta, pero hay dos datos que a mí me resultan interesantes. Uno, esto que vos decís que podría ser inminente el anuncio. Hoy va a hablar el ministro de Economía Caputo y Bausili de llegada de fondos del FMI. Por la información que yo tengo, hoy a las 20 horas aproximadamente, a esa hora o un poquito ahí, el gobierno va a anunciar que cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que llegan 2.000 millones de dólares a sumar a reservas que hoy están en los 41.500 millones. El otro dato que pongo acá es el que vos recién marcabas. Hoy se efectivizó finalmente el anuncio que hizo el presidente el sábado de rebaja de retenciones para el campo, sobre todo para un sector de los granos que es importante, y con un dólar más alto y una baja de retenciones, a pesar de que los precios internacionales no son los mejores, hay más incentivo para que el campo liquide. Sí, tenés lo que se llama un tipo de cambio efectivo, tipo de cambio efectivo, descontadas las retenciones, mejor que el que tenía cuando en la rural Milei anunció que bajaban las retenciones. O sea, si el campo liquida y si llegan esos 2.000 millones de dólares, se puede calmar el dólar. Y te voy a dar un número. O sea, se calcula que de acá hasta el 26 de octubre el campo podría liquidar aproximadamente entre 13.000 a 15.000 millones de dólares. Bueno, por lo tanto, ahí, atento. Sí, ahí, Luis, te pregunto, ¿cuánto crees vos de lo que el gobierno llama? Porque acá puede haber algo de mala praxis de la política económica, no lo sabemos, una discusión de los economistas profesionales, pero hay mucho de lo que esgrime el gobierno que es el riesgo K, digamos, ¿no? Que no se convalide en las urnas la continuidad del proyecto político que encabeza el presidente Milei y que haya una vuelta al pasado. De hecho, en la provincia de Buenos Aires todos los candidatos son, bueno, Mario Ishi, Seco, Magario, Mayra Mendoza. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, acá es importante que vos fijate que instituciones, ¿no?, electorales que en realidad se corresponden con distritos provinciales, hoy son un símbolo nacional, ¿no? Ya lo fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde me llamaban de afuera, ¿no?, del JP Morgan para preguntarme por la ciudad mientras mi tía Nacha no iba a votar, ¿no? Era fantástico, ¿no? Lo que hoy es, en realidad, el mundo de la democracia de espectáculo, ¿no?, donde casi no importa las bancas, pero sí importa que se gane, por lo que sea. La provincia de Buenos Aires está finita. Está finita, por eso y acá hay un tema, viste que se está armando una alianza de centro de los gobernadores de Dora, que es un tema muy importante. Córdoba, Santa Fe, pero en Buenos Aires Cruz. todavía esa oleada centrista no se hace notar. Y como bien dijiste vos, la polarización en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, amenaza con tener las cosas finas, porque si hay polarización están ahí, ¿no? Por eso lo pongo en materia de la discusión económica que estamos teniendo con Carlos, porque la elección en la provincia de Buenos Aires, en un clima de inestabilidad cambiaria, va a ser la que miren todos, a pesar de que quizá el mejor resultado para el gobierno venga en octubre. Sí. Pero entre septiembre y aunque octubre, sean elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que digo, porque hay que ir al conurbano bonaerense. Nadie entendió eso. Hay que ir a disputarle el territorio, ¿no? No sé. El valor simbólico es muy importante. La Matanza. Digo, yo creo que el gobierno le tiene que prender una vela al armado de centro que se está armando en la provincia de Buenos Aires, que le puede sacar algo a ese peronismo, ¿no? Espera, ojo, que no sé a quién le sacan. No. Yo no tengo claro. ¿Vos decís que le saca? No sé, porque hay distintos. Yo creo que se beneficia el gobierno. Yo creo que sí, a priori, de cada ¿no? sección electoral. Ahora, si las cosas van, el consumo sigue cayendo, ¿no? Yo dirijo un centro de la UBA, el Centro Real, no, pero pará, donde hay un tema que es importante, que el consumo no está cayendo, o sea, no está subiendo tanto, pero no está cayendo. O es desparejo también, es un punto, ¿no? Es un punto. Primero, es desparejo. Segundo, que el rebote todavía no ha neutralizado lo que fue el ajuste. Ahí estamos hablando con propiedad. Pero en el consumo hay que considerar que el consumo está creciendo más o menos un nivel anualizado del 12%. Mientras que el crecimiento de la Argentina, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, es del 5,5%. Carlos, por lo tanto, con estas tasas de interés, ¿no es cierto? Digamos que la recuperación económica tiene un freno de mano ahí. Sí, ¿no? sí, obviamente. Y es más, eso evita que se vaya
a la inflación, si bien lo que subió el decía Débora, salario, si bien subió el salario, el ingreso disponible de los argentinos es menor porque vos tenés que pagar más por tarifas, más por un montón de cosas que antes no pagabas. Sí, no, y además en el sector público, que yo siempre insisto, que no son los ñoquis, el sector público también son los médicos, los profesores, los docentes, el salario ahí cayó. Es donde menos aumenta. Claro, entonces... Por ejemplo, los docentes. Claro, bueno, yo me quiero tomar de esto que estás diciendo vos, Luis, de la dificultad que es ir a pelearle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque yo no creo mucho en las encuestas, depende a quién escuches, está finita la elección en la provincia, no se